Este vídeo es de un juego. Lea detenidamente las instrucciones. En caso de duda, consulte con su jugón de cabecera. Hola, soy Rodo y hoy, en repaso rápido de reglas, veremos Imperial Struggle. Este juego del año 2020 es de Amanda Gupta y Jason Matthews, que son los creadores de otros grandes juegos como el Twilight Struggle, que es un juego sobre la Guerra Fría. En el Imperial Struggle veremos... Imperial Struggle es un juego que también es subtitulado con el nombre de La rivalidad global entre Gran Bretaña y Francia entre los años 1697 y 1789. Es un juego que abarca más de 100 años de conflicto entre estas dos potencias de la época. Cada uno de los jugadores tomará el papel de uno de estos dos potencias, de estas dos naciones, e intentará llevar a su nación a la victoria, tanto en el entorno militar, como diplomático, como económico, como está incluso social. El juego en sí está dividido en 6 turnos, que están reflejados en este marcador de aquí de la parte inferior de izquierda. Hay 6 turnos de paz que están divididos en 3 eras. La primera era es la era de la sucesión, la segunda era, con el colorcito verde, es la era del imperio, y la tercera era, marcado con el color violeta, es la era de la revolución. En esos 6 turnos va a haber intercalados 4 turnos de guerra que se van a resolver en un tablero aparte del juego. La estructura básica de los turnos de paz consiste en ir ganando el control en los diversos escenarios que se va a jugar en el tablero, básicamente teniendo más banderas que el oponente. Cuando se resuelva una guerra, habrá una plantilla especial para determinar la victoria en cada uno de los teatros de la guerra, y se podrán ganar puntos de victoria y hasta incluso territorios. Para conseguir la victoria hay varias formas. Una de las formas es haciendo que se llegue a 30 puntos ganando el francés, o a 0 puntos ganando el británico. Cada vez que el británico consiga puntos se irán restando, y cada vez que ganen puntos el francés se irán sumando. Otra de las formas es conseguir la supremacía en un mismo turno en los 4 escenarios, aparte de conseguir todas las demandas globales. Y la tercera forma es a través de la guerra, de consiguiendo la máxima ventaja en cada una de las guerras. Todo esto lo iremos explicando con un poquito más de detalle. Los componentes del juego son básicamente muchos marcadores de control, de bandera, de bonus de escenario. También hay 2 mazos de cartas, 3 en realidad, pero bueno, un mazo de eventos común y un mazo de cartas ministeriales que son exclusivos para cada una de las facciones, que intenta reflejar, pues eso, la política y la sociedad de la época, como los ministros o distintas secciones. Cada jugador dispone de un tablero idéntico para cada uno, donde podremos almacenar las distintas cartas ministeriales, tanto los setas de guerra especiales, las setas básicas, los escuadrones, los setas de ventaja, y un sumario de las distintas acciones que podemos ir haciendo a lo largo del turno. También dispondremos de un muestrario de losetas de inversión, donde los jugadores en los turnos de paz irán robando las losetas que aquí se presenten para ir haciendo las distintas acciones, y aquí se colocarán las distintas cartas de eventos, tanto para robar como para descartar. El mapa se divide en 4 grandes zonas que están representadas en las partes más importantes del mundo que se tienen en cuenta en este juego. Por un lado tenemos la parte europea, que es esta parte superior derecha, la parte de
la India, que es la parte inferior, que está subdividida en dos regiones, que una es la costa carnática, que es la parte inferior, y otra que es el río Hooghly, que es esta parte superior. Después tenemos aquí abajo la parte del Caribe, y aquí aparte, aquí arriba, la parte de Norteamérica, que tiene Canadá y las colonias del norte, también divididos por una línea blanca que divide estas dos subregiones dentro del mapa. Dentro de cada una de estas zonas podemos encontrar distintos tipos de espacios. Los espacios, el tipo de espacio va a depender de la forma geométrica que tenga cada uno de esos espacios. Podemos encontrar espacios de diplomacia, que son los representados con un rombo o con un cuadrado girado 90 grados, que están presentes en todos los escenarios. Después podemos encontrar otros espacios que son espacios económicos, que son los que tienen la forma redondeada, y casi todos tienen asociados un tipo de bien de consumo o de demanda global. Otro tipo de espacios son los hexagonales, que son o bien zonas marítimas, por ejemplo, aquí está el Golfo de Vizcaya y la zona de las Baleares, o bien que tienen marcado con un ancla, o bien fuertes que tienen un símbolo de un numerito, por ejemplo, un 3, un 2, un 4, que son fuertes físicos o zonas de defensa. Hay también otros espacios que hay que determinar, que son los de ventaja, que son pentagonales, que representan distintos tipos de ventajas que se obtienen si conseguimos los espacios con los que están conectados. Todos los espacios pueden estar controlados o bien por un jugador, o bien por otro, o bien no estar controlados por ninguno. Para ello disponemos de estos marcadores de bandera, que son en las dos caras, tienen una la bandera francesa y en otra la bandera británica. Hay algunas veces que en el juego nos van a pedir que hagamos un shift, un cambio o un desplazamiento de uno hacia otro. Por ejemplo, si hay una bandera de un jugador, por ejemplo en este caso la bandera del francés, y nos piden hacer un shift, es quitar la bandera. Y si el espacio está vacío y nos piden hacer un shift, es poner la bandera de nuestra facción, por ejemplo. También se puede hacer referencia a flag, que es poner la bandera, o un flag, que es quitar la bandera. Estas son distintas terminologías que aparecen en el juego y que hay que estar familiarizado con ellas. También hay una serie de espacios que son protegidos, que son los espacios que están adyacentes a un fuerte o a un espacio marítimo de nuestra misma facción. Otros componentes importantes del juego son los marcadores de deuda, que determinan la deuda que tiene actualmente nuestra nación. También hay marcadores de deuda máxima, o límite de deuda, que indican hasta dónde puede avanzar el marcador de deuda. Otros marcadores importantes pueden ser los marcadores de tratado, que son básicamente como puntos extra, puntos adicionales que nos servirán para mejorar nuestras acciones. En cuanto a la guerra, podemos encontrar dos tipos de losetas. Las losetas básicas de guerra, que no tienen, en la parte trasera no tienen ningún tipo de identificador, y las losetas de guerra de bonus o especiales para cada una de las guerras, que tienen indicado las iniciales de cada guerra a la que pertenecen, y además tienen un bordecito. Las losetas, por el lado contrario, tienen una fuerza de combate que va en tanto las básicas desde 0 hasta 2, y las especiales va desde un +1 hasta +3. Miento, en las losetas de guerra básicas hay algunas que son hasta incluso negativas. Estas van a ser utilizadas para ponerlas en los distintos teatros de guerra, aquí, y serán ocultas hasta que se resuelvan las guerras. Uno de los componentes más importantes del juego son las cartas de evento. Las cartas de evento están divididas en 3 secciones o en 3 colores según la era a la que estemos jugando. Se irán metiendo y sacando del mazo dependiendo de la era en la que nos encontremos, pero para hacer un análisis de las cartas vamos a coger las de la primera era, las de la era de la sucesión. En estas cartas son distintos eventos que ocurrieron, y dependiendo de los juegos
que lo aplique o que utilice la carta puede ser que beneficie a uno u otro jugador. Por ejemplo, aquí tenemos una carta que se llama la Hambruna en Irlanda, que si la juega el jugador inglés se aplicará a la parte de arriba, marcada con el símbolo inglés. Si la juega el jugador francés, se aplicará a la parte de abajo. Que son distintas versiones de un evento histórico que ocurrió realmente, pero que podían corresponder a una versión alternativa de lo que pasó. Para jugar estas cartas tendremos que utilizar una loseta de inversión que tenga el símbolo de evento, que es esta crucecita, y algunas veces tendremos que esa loseta de inversión tendrá que además que tener el símbolo de correspondiente, que lo pasaremos a explicar ahora mismo. En cuanto al otro tipo de cartas que nos encontramos en el juego, son las cartas ministeriales, que son únicas para cada jugador. Estas cartas también están divididas en eras. Hay algunas cartas que todas las cartas tienen el símbolo de la era en la que pueden jugarse. Por ejemplo, esta solo puede jugarse en la primera era, pero hay algunas cartas que se pueden jugar en varias eras, como por ejemplo esta, que se puede jugar tanto en la primera era, la era de la sucesión, como en la segunda, que es la era del imperio. Estas cartas también las elige el jugador y se colocan boca abajo en su tablero de jugador, en los espacios que hay determinados para ello, y sirven para de una forma determinar la forma o la política que va a seguir tu nación a lo largo de esta era. Por último, también disponemos de una serie de escuadrones navales que representan la fuerza naval. Estas pueden estar o bien en nuestro tablero de jugador, que todavía no están desplegadas, o bien en esta casilla que se llama Navy Box, que es la casilla de navegación, que están ya disponibles, pero todavía no están en ningún teatro. O también se pueden poner en los distintos espacios hexagonales que tienen algún dibujo de ancla. Por ejemplo, aquí podemos encontrar dos, aquí podemos encontrar otro, en el Caribe también. En cuanto a las guerras, hay ciertos espacios que tienen una serie de puntos dibujados que indican las guerras en las que estos espacios van a aportar puntos de fuerza. Por ejemplo, este espacio aportará fuerza o un punto de fuerza en la primera guerra, en la tercera y en la cuarta, y por eso están dibujados los puntos. Hay zonas como estos fuertes que tienen presencia en todos los escenarios, y hay otros que solo tienen presencia en algunos pocos, como por ejemplo este que solo tiene en la tercera y en la cuarta. Además, también habrá marcadores de conflicto y marcadores de fuerza y dañado que representan pues situaciones anómalas dentro de la región o de la zona, que pueden hacer que o mercados o zonas de diplomacia no funcionen como de costumbre, siendo más fácil que cambien de manos de un jugador a otro. Para resumir y para no hacerlo muy largo, los turnos de paz, hay aquí una ayudita en la que me voy a ir basando, se componen de una serie de 14 fases, pero no es necesario saberse las 14 fases, ni las pretendo explicar, porque muchas de ellas son tan fáciles como coger el mazo, un mazo X, y barajarlo y repartir cartas. Pero para hacernos una idea global, y quiero explicar el juego con ejemplos prácticos, diré que al final, al final no, durante el turno de paz, vamos a hacer una serie de preparaciones que van a consistir básicamente en que cada jugador va a recibir 3 cartas de evento ocultas para el contrario. Después va a elegir 2 cartas ministeriales que son exclusivas y también ocultas para cada jugador. Tendremos que elegir la carta ministerial de la época, y que con esas cartas, tanto de evento como ministeriales, podremos hacer una serie de combinaciones para intentar hacer que nuestra política sea más potente que la del contrario, o a nivel económico o a nivel social. Casi todas las cartas de ministeriales tienen asociado una palabra clave que va a ser importante tanto para algunas cartas de evento como para algunos eventos de guerra. Pero ya lo veremos en la puntuación final de este escenario. Vamos a simular como ejemplo de partida un turno básico de los jugadores para que todo sea un poquito más fácil. ¿De acuerdo? Simplemente decir que se asignan las recompensas, que son estos marcadores de aquí,
que se le da la vuelta a cada uno de ellos desde un principio y va a indicar cuántos puntos de victoria vale cada una de las regiones. Por ejemplo, en este primer ejemplo, Europa valdría un punto de victoria y además un punto de tratado, que es el simbolito este blanco que aparece. Norteamérica solo valdría un punto de victoria. Caribe, voy a cambiar el marcador. No tengo ninguno, una mierda. Vamos a hacerlo así, para que veáis que esto está 100% preparado. El Caribe valdría 2 puntos de victoria, pero ese 2 indica que hace falta tener 2 banderas más que el contrario para obtenerlo. Y la India valdría 0 puntos de victoria, pero un punto de tratado. Esto va a un poco inclinar sobre qué zonas en este turno se va a hacer mayor hincapié. Además, se van a robar 3 demandas globales al azar. Vamos a poner, por ejemplo, estas 3, que van a ser las que van a puntuar para el turno actual. Estas ventajas globales, perdón, estas demandas globales, cada turno pues, van a robarse 3 nuevas, con lo cual van a poder ir cambiando cada turno. Este turno, las pieles y el pescado, que son 2 de las demandas que aparecen en Norteamérica, se van a puntuar. Y además se va a puntuar el azúcar. Por lo tanto, y si no cambia mucho la disposición, en este primer turno teórico y ficticio, la parte de Norteamérica sería muy importante porque mantener 2 demandas globales sería importante. La parte del Caribe va a tener un poquito menos de peso, pero aún así va a tener peso porque hay una demanda que es el azúcar, que sí que se va a puntuar. Y la India, entre que tiene 0 puntos y que no ha salido nada en el mercado, este turno ficticio no se puntuaría mucho. Europa siempre va a estar en conflicto y siempre va a haber follón de por medio y siempre hay palos ahí en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que en este turno ficticio el jugador francés ha recibido sus 3 cartas de evento, que por supuesto son ocultas para el jugador contrario. El jugador británico ha recibido sus 3 cartas de evento, que por supuesto son ocultas para el francés, y ambos han elegido sus 2 cartas ministeriales que tienen que ser de la época actual. Por supuesto, también ocultas para el jugador contrario. En esta disposición inicial siempre se pondrá una loseta básica de cada jugador en cada uno de los escenarios. Después veremos cómo se resuelve, cómo se podría resolver esta guerra. Además, el jugador francés recibe, si no recuerdo mal, una loseta avanzada en el teatro de Europa Central y en contraposición el británico recibe 2 escuadras. El orden de juego lo determina el jugador quien tiene la iniciativa. En este caso, la tiene la iniciativa el jugador francés y él puede decidir quién empieza a realizar las 4 rondas de acción que tiene que hacer cada jugador durante la fase de paz. Es decir, cada jugador va a hacer una acción, una ronda de acción, y después la va a hacer el jugador contrario, así hasta que cada uno haga 4 rondas. Cuando los jugadores han hecho esas 4 rondas, se va a proceder a hacer una puntuación. Entonces, la mecánica del juego consiste en que el jugador que tiene la iniciativa, vamos a suponer que el jugador francés decide que el primer jugador va a ser el británico. Elige una de las losetas de inversión que hay aquí en el muestrario y realiza acciones con esa loseta de inversión. A continuación lo hará el jugador francés, así hasta que cada uno haga 4 acciones. Por supuesto, la loseta que coge un jugador ya se da por usada y no la puede utilizar el siguiente jugador. Vamos a suponer que el jugador británico utiliza la primera loseta, que es este tipo de loseta.
esta loseta. No se ve esta loseta. Es una loseta que todas las losetas tienen dos numeritos siempre. Uno que es la acción mayor y otro que es la acción menor. Las diferencias entre el número hay un numerito que va de 2 a 4 y la acción menor siempre es de 2. Cuando un jugador decide coger una loseta, también podría decidir no hacer nada ese turno y rebajar su deuda en 2. Ahora veremos para qué se utilizan los puntos de deuda, pero es una forma de, digamos, recuperarte de un gasto o reservarte para una siguiente jugada. Entonces, vamos a suponer que el primer jugador es el jugador británico y utilizaría esta loseta. Esta loseta tiene dibujados un 4 y la acción de económica y un 2 y la acción diplomática, que es la acción menor. El jugador británico tendría que gastar en el orden que quisiera 4 puntos en zonas económicas y 2 puntos en zonas diplomáticas. ¿Cómo se gastan los puntos tanto en un sitio como en otro? Es de forma muy fácil. Por ejemplo, imaginemos que queremos gastar los 2 puntos diplomáticos. Pues podremos elegir cualquier zona diplomática del mundo y gastar esos 2 puntos. Si os fijáis, cada una de las zonas tiene un numerito asociado que son los puntos que tenemos que utilizar para influir en esa zona. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ser el jugador británico, que podría gastar estos puntos diplomáticos en el dibujito, el símbolo de abajo indica la zona en la que se utiliza, por ejemplo, el rectángulo. Yo voy a utilizar esos 2 puntos diplomáticos para, por ejemplo, utilizar y en Savoy marcar esa zona como pro-británica, es decir, he mandado a mis emisarios, a mis diplomáticos y he conseguido que esa zona sea pro-británica. La diferencia entre una acción mayor y una acción menor es que la acción menor no me permite quitar banderas del contrario, a no ser que estén con un marcador especial, que es un marcador de conflicto. Y tampoco se puede dividir la acción. Eso de dividir la acción os lo entenderéis ahora mismo porque yo tengo ahora mismo 4 puntos económicos que los puedo utilizar para influenciar en cualquier mercado, en cualquier sitio. Por ejemplo, yo podría gastar 2 puntos para el mercado este de Cumberland, ponerle mi banderita británica, teniendo en cuenta que uno de los mercados, de las zonas que tengo que conseguir, de los bienes que tengo que conseguir es el de pieles, me interesa conseguir el mayor número de mercados de pieles. Y los otros 2 puntos los puedo gastar en conseguir, por ejemplo, otro mercado. Este mercado de aquí valdría 3 puntos. Como ya he gastado, me quedan 2 puntos. Para poder conseguirlo, tendría que gastar un punto de deuda. Este punto de deuda significa que yo se lo asigno a lo que yo quiera, a lo que me dé la gana, pero siempre tengo un máximo de 6. Estos puntos de deuda es bastante difícil rebajarlos y recortarlos porque se suben muy fácil, es muy fácil subir deuda, pero es más difícil bajarla. Al principio de cada era, cuando llega el turno 3 y 5, el límite de deuda aumenta en 4 unidades, es decir, en el turno 3 pasará a ser la deuda 10 y en el turno 5 pasará a ser la deuda 14, pero es muy difícil y hay que utilizar muchos. Si yo quisiera haber puesto, en vez de esta bandera aquí, y haberme gastado mi puntito de deuda, quisiera haber puesto otra bandera, por ejemplo, en el mercado de azúcar de Antigua, lo podría haber hecho 2, pero lo que pasa es que si cambio de un escenario a otro, tanto para acciones diplomáticas como para acciones económicas, si cambio de un escenario a otro, me cuesta un punto por cada escenario en el que estoy cambiando. Por ejemplo, yo podría gastar 2 puntos aquí, y para pasarme aquí gastaría un punto más lo que gastar aquí. Para pasarme aquí me gustaría otro punto más lo que gastar aquí, con lo cual eso evita que con una misma loseta de inversión hagamos acciones en muchos sitios distintos. Entonces, en el ejemplo, pues yo podría haber puesto estos 2, podría haber gastado 2 puntos para poner esta loseta aquí, un punto para moverme, digamos, de escenario y otros 2 puntos para ponerme aquí. En total 5. Como esta loseta tiene 4, tendría que gastar un punto de deuda. Y esto sería una de las acciones que haría el jugador británico y lo podríamos marcar de forma muy bonita con esto diciendo que el jugador británico, su primera acción
ha sido esa. A continuación le tocaría el turno al jugador francés. Que el jugador francés tendría que hacer lo mismo, elegir una de las losetas de inversión restantes que quedan y hacer acciones en consonancia. ¿De acuerdo? Las dos acciones que hemos visto, tanto las diplomáticas como las económicas, son bastante fáciles. Simplemente es quitar y poner. Las diplomáticas no hay ninguna restricción, pero para las económicas, imaginemos que cogemos, por ejemplo, esta loseta de aquí. Para las losetas, para las zonas económicas, sí que hay alguna serie de restricciones. Por ejemplo, el francés no podrá gastar estos 3 puntos en intentar, vamos a llamarlo someter, controlar el mercado donde a él le dé la gana. Tiene que estar siempre adyacente a algún mercado, algún territorio o alguna fuerte o espacio naval que ya tenga desde el principio del turno. Es decir, por ejemplo, el francés no podría decir, pues pongo 2 aquí porque no hay ninguna línea de conexión con alguno de sus mercados. Tampoco podría hacer en cadena, es decir, pongo este aquí, este movimiento sí que sería correcto, gastando 2 puntos, pero no podría cogerte este de aquí, gastando un punto de deuda, porque al principio del turno este mercado no era suyo, es decir, no puede hacer en cadena de mercado a mercado. Sí que podría hacerlo, por ejemplo, si en vez de coger esta loseta hubiera cogido otra o coger un espacio naval, pero no nos vamos a meter en eso porque son excepciones. ¿Cuánto podría valer este cambio? Este cambio podría valer más o menos dependiendo de si los espacios que quiero controlar están protegidos. Por ejemplo, si debido a una serie de turnos el británico ha llegado hasta aquí y el francés quisiera quitar esta bandera británica, como está adyacente a un fuerte, esta bandera se considera que tiene un valor de 1 más para poder quitarle la bandera. Formas de solucionar esto. Con los marcadores de conflicto se reduce a 1 el valor de ese espacio comercial. Por ejemplo, este espacio comercial, si quisiera quitarse de alguna manera, en vez de tener un valor de 3, pues tendría un valor de 1. ¿Qué más cosas pueden hacer que un espacio esté, digamos, minimizado? Si por alguna razón se quitara esta bandera con cartas de evento o con algún otro tipo de cartas ministeriales o con este marcador estaría aislado porque no hay una línea que lo una o bien a un territorio, que son los espacios cuadrados, o bien a un fuerte o un espacio marítimo. Es decir, este espacio tendría un valor de 1 para que el británico se quitara. Todo este tipo de combinaciones y de saltos se explican perfectamente en las reglas, pero no quiero entrar en eso. Por último, los puntos, por último, todavía nos queda un rato, los puntos militares, que por ejemplo podríamos coger con una loseta de este estilo, se pueden gastar para una gran variedad de cosas. Esta, por ejemplo, aporta 4 puntos militares y 2 puntos económicos. Los puntos militares se pueden gastar para una gran variedad de acciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para construir un escuadrón. Construir un barco nos cuesta 4 puntos de militares. Para despegar un escuadrón nos puede costar un número variable de puntos dependiendo si ya estaba el escuadrón puesto o no. Mover desde aquí a un espacio vacío nos cuesta un punto. Un punto militar. Mover un escuadrón desde aquí hasta una zona enemiga nos cuesta 3 puntos. Y mover desde una zona a otra, y esa zona siempre enemiga, nos cuesta 2 puntos. En el caso de que desplacemos un barco, se moverá al Navy Box. Por 2 puntos militares podemos mejorar nuestra situación en la guerra. Para ello robaremos una loseta de estas avanzadas y la miraremos y la colocaremos en un espacio de guerra, en el espacio que nosotros queramos.
Por ejemplo, yo podría, con 2 puntos, podría mirar una loseta, ver el valor que tiene, que en este caso es un poquito más 2, mirar cuál es la loseta de guerra que más me interesa, por ejemplo esa, y dejarla ahí. Máximo puede haber 2 losetas avanzadas de guerra en cada uno de los teatros. También por un número variable de puntos podemos construir un fuerte siempre y cuando estemos adyacentes a él por alguna de las líneas. Por ejemplo, el francés podría gastar 3 puntos y construirse este fuerte de aquí. Ojo, se puede construir un fuerte, pero no se puede quitar un fuerte enemigo a no ser que ya esté dañado. Es decir, si por ejemplo el francés tuviera este fuerte aquí y el fuerte estuviera dañado, el británico sí que podría, a través de una cadena impresionante de mercados, sí que podría, el británico podría quitar y reparar este fuerte por 4 puntos, por uno más de lo que aparece aquí. El francés puede quitar este marcador por un punto menos de los que aparece aquí, por 2. De todas formas, eso aparece en las reglas y es la única forma de quitar fuertes en momentos de paz. Otra de las cosas que pueden hacer con esos puntos es quitar marcadores de conflicto, que se quitarán por 2 puntos un marcador de conflicto o uno si hay un fuerte al lado. Los marcadores de conflicto se ponen o bien con las losetas de ventaja que aparecen a lo largo de todo el juego, o bien con cartas de evento o cartas de ministeriales, sobre todo con cartas de evento y las losetas de ventaja. El juego también aportaría más tipos. Por ejemplo, con esta loseta, además de gastar los 3 puntos y los 2 puntos de diplomáticos, se podría jugar un evento, el símbolo de evento. Recordad que al principio del turno se han repartido 3 cartas de evento que tienen el simbolito de evento. Entonces, el jugador si quiere jugar un evento, lo tiene que hacer al principio del turno. No puede esperarse a haber resuelto los otros puntos que aporta la loseta. En este caso, con esta loseta se podría jugar cualquier evento. Algunas cartas de evento tienen un símbolo específico, y eso significa que la loseta que elijo, la acción mayor, que es el numerito grande, tiene que coincidir con esta. Por ejemplo, para jugar esta carta de evento, que se llama la hambruna en Irlanda, tendría que utilizar una loseta que tuviera el símbolo de evento, que es la crucecita, y además que la acción mayor fuera la loseta. Si la carta no tiene ningún símbolo, podría utilizar cualquier carta. Pero por ejemplo, para jugar este evento que tiene el símbolo militar, no me valdría esta loseta porque no tengo aquí el símbolo militar. Tendría que utilizar, por ejemplo, otra loseta que fuera esta, que sí que tiene el símbolo militar, el símbolo de una granada antigua, símbolo de los granaderos. ¿Vale? Como ya he dicho antes, hay algunas cartas que tienen 2 tipos de eventos y hay algunas que tienen incluso un bonus. Por ejemplo, esta de aquí indica el bonus finanzas, significa que si se cumple ese bonus, voy a aplicar, aparte de la parte de arriba, que la aplico siempre, la parte de abajo, que en este caso es beneficiosa porque puedo construir escuadrones de forma mucho más barata. El bonus se mira antes y puede ser que este bonus esté en las cartas ministeriales. Aquí, por ejemplo, las cartas ministeriales, el jugador francés hubiera elegido esta carta ministerial que tiene aquí, pone finanzas. Si yo revelo esta carta cuando voy a jugar este evento, aparte de aplicarse todo lo que indique el texto de esta carta, también me permitirá aplicar el bonus de esta carta. Por lo tanto, como las cartas ministeriales se eligen después de las cartas de evento, se pueden hacer ese tipo de combinaciones. El juego se desarrolla según estas rondas de acción. Faltaría explicar una cosita más, que sería explicar el símbolo este, que es simplemente cambiar una de las losetas básicas de guerra de donde yo quisiera, el símbolo de las 2 flechitas entrecruzadas, si se aprecia, que sería mirar las losetas
y decidir cuál quiero cambiar. Entonces, ir a nuestro tablero de jugador, coger una de las losetas y cambiarla por ella. La loseta, por ejemplo, yo decido cambiar la loseta en la rebelión jacobita. La loseta que yo elijo, en este caso elegiría quizá la de guerra de España, que es un -1, la cambiaría y la que no quiero o la devuelvo a mi tablero de jugador o la descarto del juego, con lo cual me la quito. Esta es una acción que viene bien para quitarse, hay varias losetas con -1, -0, con ceros y tal. Además, en la loseta de guerra puede haber varios tipos de eventos que se resolverán en el turno en el que se revelen esa loseta, en el turno de guerra, lógicamente. Una vez explicado muy por encima, porque hay algunas cositas que se han quedado un poquito en el aire, cómo funcionan los turnos normales, cuando cada jugador haya hecho 4 rondas de acción y haya utilizado 4 losetas, se procederá a una puntuación. En este caso, se puntuarán cada una de las 4 regiones del mapa y esas regiones se llevará tanto puntos de victoria como indique la roseta de bonus. Quien más banderas tenga en esa zona del mapa, en esa área. ¿De acuerdo? Además, en la zona europea hay distintas zonas que están marcadas con un cuadradito verde que se llaman zonas de prestigio. El que tenga más zonas de esas verdes controladas se verá 2 puntos de victoria extra. ¿De acuerdo? Con lo cual esas zonas siempre van ganando mucha importancia porque son 2 puntos, que es una gran puntuación que se van a acumular siempre. Después de haber puntuado todas las zonas y haber repartido los puntos, incluso los puntos de tratado, que los puntos de tratado funcionan básicamente igual que los puntos de deuda, es decir, son puntos que me sirven para sumárselos a la acción y que me dé un poco de libertad si me falta algún punto. Una vez que se han puntuado las cuatro zonas, se puntúan también lo mismo, pero para los bienes de demanda que se decidieron robar al principio del turno. Por ejemplo, hay algunos que aumentan incluso la deuda o disminuyen la deuda. Aumentar la deuda es malo. Por ejemplo, el tabaco casi siempre aumenta la deuda, es decir, te da muchos puntos de victoria, 3 puntos de victoria, pero también te aumenta la deuda. Que el peligro de que se aumente la deuda es que si la deuda llega al límite y se tiene que aumentar aún más, le otorga un punto de victoria al jugador contrario. Después de haber puntuado las 4 zonas y las demandas, si un jugador controla las 4 zonas, ha ganado el bonus y además ha ganado las 3 demandas, se considerará el ganador por victoria económica, vamos a llamarlo así. O si ha llegado a 30 puntos, gana el francés; si ha llegado a 0, gana el británico. Este sería un ejemplo muy rápido del turno 1. El turno 1, si nos fijamos aquí en la parte derecha, aparece entrelazado entre el turno 1 y el turno 2 un turno de guerra. Para resolver el turno de guerra se resolvería de forma similar en todos los casos. En este caso, nos cogeríamos nuestro tablerito de guerra, en este caso la guerra de sucesión española, y se mirarían cada uno de los 4 escenarios. Se darían la vuelta a las losetas y si hubiera alguna que tuviera algún marcador, se reaplicaría este efecto. Estos efectos pueden ir desde que se quiten escuadrones, a que aumente la deuda, por ejemplo, aquí aumentaría la deuda del jugador contrario. Entonces, estos escenarios se resuelven básicamente, se suman la fuerza de las tropas militares, tanto de un bando como de otro, en este caso 2 a 2. Y después se va viendo quién controla cada una de las regiones que aparecen aquí. Por ejemplo, quién controla Austria o Bavaria. Entonces, Austria. Bavaria, por ejemplo, en este caso la controlaría el francés, con lo cual sería un punto más para el francés. Austria, el espacio de Austria, hay 2 espacios. Aquí hay 2 espacios en Austria. Uno lo controla el británico y otro no lo controla nadie. Sería un punto para el británico. Siguen sumando todos esos puntos. Dinamarca, Noruega, la República Alemana, los estados de Saboya, etc. Entonces eso nos va a dar una diferencia. Por ejemplo, 4 puntos para el francés y 5 puntos para el británico. Y eso va a repercutir en un margen de victoria. Si es de 1 a 2, se va a llevar 2 puntos de victoria el ganador, con lo cual se apuntarán 2 puntos de victoria.
y el perdedor le ganará un punto de tratado, que recordamos que son básicamente como puntos de comodín para siguientes etapas. Hay casos en los que si hay una victoria por mucho, en este caso por 3 o 4, nos llevaremos un CP, que es un punto de conquista. Que ese punto de conquista nos servirá para coger regiones o fuertes o incluso hasta mercados, pero no es la mejor opción, de esa zona. Entonces podríamos coger, por ejemplo, una región de Europa, que podría ser Gibraltar o Menorca, o podríamos, en este caso, aquí nos dice que en San Agustín, en Asiento, la bahía de Hudson y Acadia, pues podrían ser, por ejemplo, San Agustín y Asiento podrían ser dos zonas que se podrían reclamar para el ganador de esta guerra. El jugador contrario puede negarse a ceder ese territorio perdiendo 3 puntos de victoria o 5 puntos de victoria, dependiendo si es la primera o la segunda vez que se le da. Si algún jugador consiguiera, o sea, una vez se resuelva este escenario, se resolvería el segundo, se resolvería el tercero, se resolvería el cuarto. Si algún jugador consiguiera ganar todos los 4 escenarios por la máxima diferencia, se consideraría un vencedor por victoria militar y se acabaría la partida inmediatamente. Es decir, si por ejemplo el británico hubiera ganado este escenario por 5 o más puntos de ventaja, este escenario por 4, este escenario por 4 y este escenario por 5, se consideraría el vencedor de la partida. Esto es cómo se resuelve el turno de guerra, que hay 4 turnos de guerra repartidos entre medias, digamos, de los turnos de paz. Si al final de la partida no se llega a una victoria decisiva por alguno de los dos jugadores, ya sea por control total de los territorios, por llegar a 30 o a 0, o por una victoria militar en el escenario de cuando se resuelva una guerra, al final del turno 6 se resolvería una nueva ronda de puntuación en la que se encuentra, pues, sobre todo si se ha robado algún espacio natal, digamos natal, originario de un jugador al contrario. Por ejemplo, este valdría 2 puntos, si tienen más mercados para cada uno de los bienes otro punto, un punto de victoria por cada 2 de deuda de diferencia que se tenga, también si hay más espacios de prestigio, los espacios de prestigio son los que están marcados con un recuadro verde, del contrario también se llevarían puntos y en ese caso se determinaría el jugador final. No quiero hacer mucho hincapié en una serie de cosas, por ejemplo, las fichas de ventaja se consiguen cuando se consiguen todos los espacios, cuando se dominan todos los espacios que están conectados. Por ejemplo, para conseguir esta loseta de ventaja, bastaría con que alguno de los dos jugadores pusiera una bandera aquí y, por ejemplo, que es británico, y esta loseta se iría a el jugador británico. Esta loseta, a partir de la ronda de acción siguiente, se podría utilizar, que en este caso es un -1 para quitar una bandera en cualquier zona de la India. Pues se gastaría y se pondría. Para gastarlo se pondría un marcador de cansado, de exhausto, en esta para recordarlo. Si por cualquier motivo se perdiera esa bandera, pues esta loseta volvería aquí, incluso con el marcador de cansado, para que la pudiera reclamar el otro jugador. Esta loseta de exhausto se elimina al final del turno para que sea activa para el turno siguiente. Hay algunas otras que, por ejemplo, tienen estos 2 espacios conectados y esos 2 espacios tendríamos que controlar ambos espacios y que no tuviera ningún marcador de conflicto en ellos para poder tenerlo. Este juego es un juego que es muy sesudo porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Es un juego que no da demasiada opción de aleatoriedad, no hay dados, las cartas se reparten solo 3 cartas cada turno, con lo cual la suerte de que me tocan buenas cartas, malas cartas, no es tanto. Hay veces en las que es mejor ir el último y jugar el segundo para poder intentar robar esos puntitos en esos mercados que son más importantes. Me gusta mucho el diseño y tonterías como que para marcar el turno de jugador de cada uno aparece tanto en inglés como en francés el first
primera loseta y primera loseta, son detalles que te hacen un poco involucrarte. También en el playbook, en el libro de jugadas, hay una sección grandísima para cada una de las losetas, cada una de las fichas, cada una de las cartas. Te dice su contexto histórico y la verdad es que si te gusta este periodo y esta época, dan información leve pero importante para que veas la importancia y por qué se aplica esa loseta de esa manera. Es un juego que se puede jugar en una tarde si los dos jugadores están puestos y no tienen que repasarse las reglas porque hay muchas cosas, muchos detalles. A mí la verdad es que me gusta bastante y no tiene mucha fama porque quizá el periodo no es el más comercial o el más famoso, pero da para grandes momentos. Espero que os haya gustado la reseña, ha sido un poco distinta, un poco diferente, quizá más anárquica que de costumbre, pero pienso que ha sido mejor que estar desgranando el juego poco a poco porque aunque ya lo he hecho y no me gustaba nada el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, muchas gracias, podéis dejar los comentarios, seguro que me he equivocado en 20.000 sitios, pero ha sido con la mejor intención. Si os ha gustado, suscribiros porque intentaré sacar un vídeo cada poco tiempo y sobre todo disfrutad de este tipo de juegos y de la compañía, que estos juegos son para pelearse con amigos. Muchas gracias por todo y un saludo. Adiós.